Hola, buena tarde. ¿Cómo están? Buenas tardes, Richard. Bien, Buenas bien. tardes. Qué bien. Bien, Bueno, gracias. qué bueno. Vamos a empezar nuestra sesión. El día de hoy nos toca revisar un par de textos, un texto un poco más de referencia, un texto pequeño de referencia a la obra de este autor de origen francés y un texto clave para entender los debates contemporáneos en la historiografía, una propuesta de este autor novedosa para la época, que abrió muchos debates, muchas reflexiones en torno al trabajo de los historiadores, de el camino que seguirían los trabajos históricos, poder analizar otros temas, otras problemáticas, pero a la vez también una propuesta teórica que permite pensar de manera diferente el quehacer del historiador. Entonces, hoy primero quiero que revisemos esta primera lectura, este primer acercamiento a la operación historiográfica, este textito cortito de Ignacio Betancourt, y después, pues por ahí todavía quedan un par de ejercicios que les he solicitado y poder realizarlos. Sobre todo porque a la 1:30 yo tengo que retirarme, tengo una reunión en la universidad, entonces pues no terminaríamos hasta las 2 como es costumbre esta sesión. Entonces, dicho lo anterior, pues con los que están, vamos a revisar esta onda de la operación historiográfica, esta introducción que nos hace Ignacio Betancourt Robles a la operación historiográfica. ¿Quién quiere participar? ¿De qué habla este breve escrito? Adelante, Luis Fernando. Hola. Hola, hola. Ok. Estamos hablando de 4 páginas, ¿no? Sí, el de Michel Desserteau y la operación historiográfica de Sí. Ignacio Betancourt. Bueno, pues primero dice, bueno, hace un pequeño resumen de algunas cosas que hizo Michel Desserteau, como algunas cosas que estudió, algunos lugares en los que trabajó, con fechas y todo eso. Es como un resumen rápido de algunas partes de su trabajo. Y después hace un resumen de, ahora sí, el texto de la operación historiográfica. Bueno, dice, ay, perdón, me estoy trabando un poco. También hace es como si fuera un pequeño resumen del texto completo de la operación historiográfica, que lo separa en 3 partes. Cada una, pues, trata de una parte del trabajo de la historiografía, que una sería el lugar, otra la práctica y la escritura, que pues el lugar sería que la historiografía está anclada a ese lugar, tanto del historiador como de lo que se está estudiando. Después estaría pues la práctica, que es
que en la práctica menciona un poco de que pues el humano transforma la naturaleza y lo último sería lo escrito, que es cuando se pasa toda esa información pues a lo escrito y la forma de hacerlo, más o menos. Sí, muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo sobre este breve texto? Adelante, Abigail. Pues al igual que Luis, pues concuerdo que es un muy buen trabajo como de síntesis y del trabajo de Desertó. Y uh, la manera en que Desertó explica estos parámetros de la historiografía me recuerda bastante a cómo Michel Foucault explicaba la estructuración del conocimiento, que a su vez se parece bastante a la ley del signo. Y pues creo que, como dice al final este artículo, es muy importante conocer esta obra de Desertó, para los historiadores o para los que estudian ciencias sociales en general, porque es una manera sintáctica demasiado puntual sobre lo que es la historiografía como tal, o sea, las limitaciones académicas y espacio-temporales que tienen un historiador a la hora de escribir, a la hora de seleccionar qué es digno de historiografiarse, y también las limitaciones o más bien las acotaciones y características a las que uno debe transformar y coercionar su trabajo de historiografía, a la manera de pasarlo a texto, a la manera de pasarlo al mundo de la narrativa. Estaba apagado mi micrófono. Sí, muy bien. Muchas gracias también. A ver, para pregunta general para todos, ¿cuál es la formación de este autor, de Michel Desertó? En este breve resumen, ¿cuál es la formación de este autor? Pues aquí ay, no recuerdo cómo se llama el autor de este. Ignacio Betancourt. Ignacio Betancourt. Dice que tiene una fuerte formación en filosofía, letras clásicas, historia, teología, lingüística, semiótica y psicoanálisis. Está pues entre las universidades que recorrió, pues menciona que aquí en el continente americano pues trabajó en la Universidad de California en San Diego, y en 1980 estuvo en México en la Universidad Iberoamericana. Y bueno, creo que ahí en la formación pues de la semiótica y la lingüística se reconocen las similitudes ¿no? En la manera en que él concibe la historiografía y la estructuración de un conocimiento. Sí, muy bien. Bueno, yo quería partir de esto porque estamos ante un autor que tiene una formación bastante amplia, bastante ecléctica. Es decir, a diferencia de algunos de los autores que habíamos estado revisando que tienen una formación muy clásica, o por ejemplo en el caso de Marc Bloch y estos otros autores que hemos revisado muy desde la historia nada más como disciplina, de hecho algunos intentando nada más hablar de historia a pesar de que hayan vínculos con la historia, o darle fuerza a la historia en comparación a otras disciplinas. Acá tenemos a un autor, a un pensador que es difícil calificarlo como historiador, como filósofo, como psicólogo, como lingüista, como pues es todo eso a la vez. O sea, tiene formación
en todos estos campos. Él de hecho fue sacerdote católico, él estudió en instituciones de la Compañía de Jesús, es decir, era un jesuita. Entonces la formación de este autor es amplia y bueno, estamos ante un pensador, ¿sí? Que creo que es más conveniente identificarlo así, ¿no? No un simple historiador, sino un pensador, un intelectual en el amplio sentido de la palabra, es decir, una persona un individuo, un investigador, un preocupado por los problemas intelectuales del mundo, por cómo inteligir el mundo, por cómo entender el mundo, por cómo estudiar las cosas. Entonces, desde ahí llama la atención la formación de este pensador y que además, bueno, no solamente se dedicó a enseñar o a dar clases en su país, sino también se dedicó a repartir sus conocimientos en diferentes instituciones. Y bueno, en un sentido también, digamos, como importante de su biografía, también las preocupaciones que tenía por situaciones de la vida cotidiana que estaba sucediendo. A él le toca vivir lo que se conoció como el mayo del 68 en Francia. Y bueno, si recordaremos, pues todos estos movimientos que en diferentes partes del mundo suceden en los años 60, sobre todo en 1968. Y aquí es en donde yo quisiera, digamos, antes de entrarle a esta idea de un lugar social, pues preguntarles qué recuerdan de esos años 60, así a grandes rasgos, qué conocimientos tienen de esa dichosa época de los años 60, en todos los aspectos, políticos, culturales, sociales, deportivos. Obviamente, ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, estuvimos presentes en esos años, pero estoy seguro que todos más o menos tenemos una serie de conocimientos respecto a los años 60 en el mundo en general. ¿Qué pasa en los años 60? A ver, empecemos. Adelante, Jessica. Lo estoy leyendo aquí en internet y dice que es un año conocido como el año de África porque lograron muchas independencias en las naciones de este continente. Pues otra cosa que se me viene a la mente es la matanza del 68 y pues que también en todo el mundo hubo diferentes protestas y acontecimientos en diferentes partes del mundo. Sí, muchos movimientos estudiantiles sobre todo. Anaísis, ¿anda por aquí usted? Dice Ana Paola Cervantes, creo que en los 60 fue la liberación femenina. Pues si no, la liberación femenina sí se dan una serie de movimientos feministas en esa época, ¿cierto? Es una época en la que también se habla de la liberación sexual, ¿no? No solamente de mujeres, sino de hombres también, ¿no? Adelante, Luis. Perdón, no había visto que tenías la mano levantada. Jessica la tiene primero, no sé si quería decir algo. Supongo que la dejó levantada de hace rato. Okay. Sí, la dejó levantada. Ok, pues en los años 60 se empieza a ver como que como ya dijeron, muchas revoluciones, a lo mejor tanto políticas como sociales, como esta liberación sexual, también los hippies y el rock empiezan a hacerse notar que son como cosas de rebeldía y cosas fuera de lo que era común antes, como que mucha revolución por todos los ámbitos.
Muy bien, sí. Entonces, ¿sí tenías levantado la mano, Jessica, o se había quedado levantado? Según yo ya la quité. No, sí, ya la quitaste, pero hace ratito entonces no, ¿verdad? Hace rato. No, Ok, hace rato se quedó levantado. muy bien, gracias. Abigail, Pues los 60 son una época bastante eh, muy, muy decisiva, con demasiado de qué hablar. Em, pues así como ya comentaron mis compañeros, a finales de los 60 es cuando se dan pues muchos levantamientos que tienen que ver con la liberación sexual y con derechos humanos. Hay un estaba por finalizar la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces en Estados Unidos estaban pasando muchos movimientos, inclusive desde la academia y desde los universitarios, porque también pues es una década clave para las ciencias sociales y para las humanidades. Hay un repensar de los paradigmas de las ciencias y pues hay una parte de la humanidad, creo que sobre todo de Occidente, que se encuentra otra vez con este sentimiento de la posguerra. ¿Qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que importa? Y cómo nos vamos a levantar de esto, cómo es posible que estas cosas sigan pasando y todo esto. Y hay otra cosa, pero ya se me olvidó. Sí, bueno, creo que en los 60 en general había como, bueno, tal vez, no sé si solamente en Norteamérica, en Estados Unidos, había como un sentimiento de necesidad de superar el pasado y tener una visión como muy futurista en los 60. Es algo que incluso se ve reflejado en el arte y hasta en la arquitectura y en otras expresiones artísticas. Una necesidad, una ansiedad como por llegar al futuro y por superar un mundo que va a quedar atrás después de grandes guerras que dejó el siglo XX. sí, muy bien. Estamos de acuerdo con lo que han planteado aquí los compañeros. Estamos en esta etapa ya un poco avanzada de la posguerra. Estamos en una etapa en donde estamos en esta lucha entre dos potencias mundiales, ¿no? Estados Unidos, Rusia. Estamos en esta etapa también de esta guerra de Vietnam, la década de los 60, que después, o más bien hoy en día, a las personas nacidas en esta época, ojo, nacidas en esta época, no que vivieron en esa época, se les conoce como los baby boomers, ¿no? Como toda esta generación de personas que nacieron en estos años de liberación, ¿no? Que eran hijos de estas personas, en muchos casos que estas personas que impulsaron movimientos artísticos, intelectuales, académicos, como lo bien lo dice Abigail, la década de los 60 es una época, es una década en la que va a haber, sí, ya lo mencionaron los compañeros, estas revoluciones sociales, políticas, culturales, liberación femenina, aunque ojo, esto de los movimientos feministas venían de mucho tiempo atrás, por lo menos de finales del siglo XIX, pero en los años 60 tiene hay un movimiento y una efervescencia de este movimiento importante. Eh, También esta cuestión de la revolución sexual en la música, vamos a encontrar muchos ejemplos. Ya habíamos hablado por ahí de esta idea de Woodstock y cómo influyó, por ejemplo, en la música, en México, etcétera. Nos dice Abigail, se comienzan a abandonar o dudar los grandes esquemas ideológicos que sirvieron a las ciencias sociales como el marxismo. Sí, de hecho hay un momento de tensión, el mayo del 68, por un lado, muchos intelectuales, entre ellos Foucault, el mismo desertó, Paul Ricoeur y otros autores más, que influenciados por los marxismos contemporáneos, sobre todo muchos citan a un autor, aquí no lo vamos a ver, pero se los recomiendo,
Louis Althusser, que fue el gran maestro de los nuevos, de estos nuevos marxismos o de poner en boga en estos años a esta postura crítica. Como lo decían también por aquí, lo vemos en la arquitectura, lo vemos en el cine, lo vemos en la literatura, y hay una serie de sentimientos que están ahí, ¿no? Como también lo comentaban, esta etapa posguerra, esta visión futurista, esta visión de un mundo diferente, esta visión de un mundo más justo, esta visión de un mundo, por ahí mencionaron el movimiento hippie, ¿no? De un mundo que pueda vivir en paz, ¿no? Que pueda vivir hermanado. Es también el momento de la introducción a Occidente de otras formas de entender el pensamiento, la filosofía, la religión, ¿no? Es el acercamiento a los pensamientos no occidentales, ¿no? Madman es buenísima para ver todo esto como fondo. Ok, pues véanla si tienen chance, esta serie. Y bueno, es este contexto en donde precisamente es el lugar social, ¿no? Es un lugar social. Nos va a decir Betancourt sobre la idea de Michel de Certeau. Dice, toda investigación historiográfica está determinada por el lugar que se produce, sometida a presiones, ligada a privilegios, enraizada en una particularidad, por lo que depende de un sistema de referencias. Cada disciplina es al mismo tiempo la ley de un grupo y la ley de una investigación científica. Así los enlaces entre un saber y un lugar se determinan por las posiciones directivas, por el personal erudito, acaparador de clases y puestos, y por las jerarquías de las instituciones centralizadas. Es decir, Desertó se preocupa por algo que quizás algunos autores ni siquiera habían en su momento considerado, pues, o que no le daban importancia o que no había una reflexión sobre desde dónde estamos escribiendo. Y no solamente en términos del lugar social como nuestro contexto en el que vivimos, en la época que vivimos, el aire que se respira en la época que vivimos, sino desde nuestro lugar social como individuos, como habitantes, como estudiantes, como profesores, como, como académicos. ¿Sí? Hay un lugar social al cual nosotros como grupo humano pertenecemos, pues. Pero además, en esta idea del lugar social, nos explica Betancourt, dice, además de un nosotros institucional, es decir, un nosotros, ustedes, yo, como parte de una institución académica, que es nuestro lugar social, que tiene un contexto, que tiene un sentido, que tiene un trasfondo, nos dice, existen leyes del medio que propician una verdadera policía del trabajo, ¿sí? Sin embargo, es preciso estar acreditado para enunciar historiográficamente entonces el producto de un lugar. Es decir, ahorita, a ver, por ejemplo, no sé si Jacob o Sergio me puedan responder, pues, ¿cuál es la pertinencia de nuestro lugar social? O sea, de nuestra universidad. ¿Cómo surge nuestra universidad? ¿A qué atiende nuestra universidad como lugar social? ¿Cuál es la función de nuestra universidad? De nuestro lugar social. La, pues no es práctica, bueno, socialmente es formar, de formar una persona profesional, no factor social pueda darle una institución. No sé si ¿Ok? Sergio pueda dar algo mejor. A ver, Sergio. Creo que no ando por aquí.
Saúl, Maximiliano, Elia, Ana Isis, Ana Paola, Stephanie. Yo creo que tenemos un problema a la hora de primero identificar qué es un espacio social, porque si la mayoría no comprende o entiende bien la definición de este concepto, creo, a mi punto de vista, yo necesito un concepto para entender bien cómo avanzan las cosas. Por ejemplo, yo entiendo que un espacio, bueno, sí, un espacio social es en aquel lugar en cuyo contexto es aparte de geográfico, es en un punto en el tiempo. Pero cuando nos Perdón que te referimos interrumpa, pero de hecho no estamos hablando de espacio, estamos hablando de lugar social. Y por bueno, eso ese es el asunto. estamos hablando, por eso les leí un poco esta parte de la lectura y les quiero llevar al ejemplo de la universidad. Digo, son universitarios ustedes, ¿no? Están en la Universidad de la Ciénega. Sí, estás en lo correcto. Ok. Estudiantes universitarios de quinto semestre, ¿no? O sea, ya no son de primer semestre. ¿Entre qué? 18 y 25, 26 años, es decir, adultos, ¿no? Que entienden lo que es una universidad, ¿no? ¿Qué es una universidad? Pues Es una institución. una institución académica, ¿verdad? Y una institución académica que se especializa en formar a profesionistas para solventar necesidades dependiendo del... ¿Por qué forma profesionistas? En qué los forma? Digo, porque eso que eh, tú me estás diciendo es un politécnico, una escuela de profesionistas para solucionar necesidades. Eso es un conocimiento práctico, técnico, tecnológico, cumple con eso. ¿Qué es una universidad? Perdón, pero es que ese es el concepto que tengo de universidad. Ahora, si hay otro, pues también me gustaría aprenderlo. Esto ah, mm, es aprendizaje recíproco. Hay cosas que no entiendo y hay cosas que doy por hecho y eso está mal. Ahora quisiera saber cuál es el concepto más cercano al que podemos usarlo a este punto. Muy bien, dijeron por ahí es una institución académica, ¿cierto? Lo que han observado tan solo en esta universidad, ¿qué es lo que se hace en esta universidad? ¿Qué hacemos en esta universidad? Adelante, Pues Luis es Fernando. investigación. Ay, perdón. Sí, investigación, muy bien. Una universidad no nada más es una escuelita, pues, en donde vamos a tener clases, pues, ¿no? Y solamente a formar individuos, pues, ¿no? Se hace investigación, muy bien, se sustenta en una investigación. Luis Fernando, ibas a decir algo más. Sí, iba a decir que pues primero se prepara gente en ámbitos de investigación, o sea, para investigar, y pues los profesores que en sí mismos son investigadores, que aparte de pues estar haciendo esa labor de enseñar o de preparar, ellos mismos están
pues trabajando en esa investigación. Muy bien, el concepto más, digamos, antiguo de universidad es una comunidad, pues, una comunidad universitaria, una comunidad entre los universitarios, y estos universitarios, pues son los académicos, son los investigadores, son los profesores, y evidentemente son los estudiantes, pues, ¿no? Ellos componen la comunidad universitaria, y básicamente digamos, en el sentido clásico de universidad, ¿no? O el sentido de una universidad, que recordemos, las universidades surgen a finales de la Edad Media, ¿no? Por el siglo XV más o menos, no, siglo XIII, XII más o menos, por ahí van a surgir las primeras universidades. Tienen como finalidad generar obviamente conocimiento, desarrollar un conocimiento válido, un conocimiento certero, ¿sí? Su función principal de la universidad no es generar profesionistas ni andarle dando títulos a la gente, es generar conocimiento, y conocimiento universal. De ahí el nombre universidad, pues un conocimiento certero, un conocimiento verdadero, un conocimiento sistemático, un conocimiento riguroso, ¿sí? Un conocimiento científico, académico, que le permita a la sociedad donde existe, pues, tener certezas universales. Recuerden, estamos en esta época en donde el ser humano, pues, está tratando de alejarse de todos estos pensamientos dogmáticos, y está apostando y está creyendo que existe algo que puede llamar verdad. Y de hecho, a pesar de los pesares y a pesar de que haya ciertas modificaciones y ciertas, digamos, adaptaciones, obviamente por los contextos, por las épocas, por las finalidades a veces que buscan las instituciones modernas, la finalidad de la ciencia sigue siendo la misma, ¿no? Independientemente de la universidad en donde sea, la generación de conocimiento científico sigue siendo el mismo. La búsqueda de un conocimiento certero, pues, ¿no? O como dirían los filósofos más lógicos, o los filósofos lógicos, el fundamento último del conocimiento, que es la verdad. Si la ciencia no busca verdades, si la ciencia no busca conocimiento que sea verosímil, si la ciencia no busca conocimientos certeros, pues estamos perdidos, ¿no? Si las universidades nada más lo que buscan es generar trabajadores, generar empleados, pues estamos perdidos, ¿no? O sea, las universidades deben de apostar en la generación de conocimiento nuevo, ¿sí? Obviamente a formar individuos éticos, profesionales, etcétera, pero que a través de estos conocimientos generen conocimiento nuevo. Si no generamos conocimiento nuevo, pues estamos perdidos. Creo que alguien tenía la mano levantada, no alcancé a ver quién era, perdón. Yo. Sí, adelante. Pues esto de que es una institución, creo que es importante cómo lo entiende Michel de Certeau, porque pues dice la lectura entendida desde algo que es mediadora de la realidad, y la academia como productora de conocimiento, como acaparadora de datos y de información para el procesamiento y terminación en un producto que es de conocimiento y de historiografía. Pues la academia es acaparadora, y la academia cuenta con unas herramientas de lenguaje de las que se apropia, y como institución permite un tipo de producción y prohíbe otros, dice la lectura. Entonces, solamente cuando se tiene este tipo de conciencia de las limitaciones que tiene la academia como tal, de la universidad, se puede escapar de estas limitaciones. Muy bien, sí, yo a lo que quería llevar con este ejemplo es este nuestro lugar social, será este nuestro lugar social, es esta institución
a la cual pertenecemos todos los que estamos reunidos en este momento, nuestro lugar social. Yo invitaría, retomando un poco lo que nos aporta Abigail, que leamos, o que ya cuando entremos a la lectura de Certeau y sus conceptos ya más prácticos, o más bien más específicos, pues repensemos eso, ¿no? Si este es nuestro lugar social, si estamos convencidos de que este es nuestro lugar social, o cómo influye esta institución a la cual pertenecemos en nuestra idea de lugar social, ¿no? Es más, desde cómo nosotros nos relacionamos ya no con la institución, sino con los propios docentes, ¿no? Con los propios investigadores. ¿Qué hacemos? ¿Qué actividades hacemos más allá de las simples clases, ¿no? ¿Qué otras actividades hay? ¿Cómo nos involucramos en esta comunidad universitaria para eso, para generar, ahora sí, en el siguiente punto, una serie de prácticas, ¿no? Que nos dice Betancourt, que bueno, tratando de explicarnos o darnos un par de nortes sobre lo que Desertó va a plantear en este capítulo de la operación historiográfica, nos dice que hay una serie de prácticas, que hay una serie de, digámoslo así, actividades más o menos acordadas entre un grupo social, ¿no? Y que institucionalizan una serie de prácticas. ¿Qué me pueden decir al respecto de este aspecto de el que Betancourt le llama una práctica? Bueno, alguien que pueda abonar algo sobre la idea de una escritura. Sobre todo los que no han hablado. A ver, sobre todo para los que no han participado, digo, Abigail, Luis Fernando, Alexander, Jessica han participado, ¿no? Esta pregunta es para los que quiero asumir que están presentes por aquí. ¿Qué les pareció la lectura? ¿Les pareció una lectura difícil? ¿Les pareció una lectura sencilla? Ok, ya no les voy a quitar más su tiempo. ¿Les parece si nos vemos la siguiente semana con la lectura de Michel de Certeau realizada? Sí. Yo lo voy a escribir, si no hay inconveniente, no encuentro un lugar indicado para hablar. Escríbelo, Max. Dejamos por la paz a Michel de Certeau y lo vemos la siguiente sesión. A ver, ¿qué me pueden decir del documento que les dejé como ejercicio?
¿Te refieres a la canción o...? Empecemos por la canción. Bueno, ya que tengo el micrófono activado, es lo que yo considero es un corrido. Ajá. Prácticamente habla sobre Emiliano Zapata, Muy bien. pues sus acciones, su movimiento, y ya, realmente no me generó algún tipo de sentimiento y es más como histórico descriptivo, para mí. Ajá. Ah. ¿No te alcancé a escuchar? ¿No te generó qué? No me generó algún sentimiento o emoción, Ajá. ya que es histórico descriptivo. Ok. Ajá, histórico y descriptivo. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué describe, Alexander? Está bien, no te generó ningún tipo de emoción, no pasa nada. No estamos aquí para venir a emocionarnos, sino para estudiar hechos históricos. ¿Qué describe? ¿Qué describe este corrido? Prácticamente inicia según yo, y a lo que alcancé a escuchar, bueno, lo escuché todo, lo escuché 2 veces, describe lo que es lo que fue la lucha de la revolución, describe su batalla, describe cómo lo matan por la espalda. Muy bien. Todo lo que me... Ok, muy bien. Muy bien. No te hizo sentir nada, pero te dejó algunas ideas. ¿Cómo mataron a Emiliano Zapata? Muy bien. Por la espalda, traición. ¿No? Gracias. A ver, Sergio, a ver si así ya se anima a hablar. Saúl, ¿sí escucharon la canción? Yo sí, estaba ocupado ahorita que preguntó algo. Estaba en mi habitación. ¿Sí escuchaste la canción? Sí. A ver, usted que dice que le gusta la revolución, si no mal recuerdo, has comentado que es algo que te llama la atención junto con tu padre. Sí, a mi papá le gusta mucho, o le llama mucho la atención y me ha inculcado parte de eso. Muy bien. O sea, la canción me parece interesante desde un inicio en el que esa canción no es específicamente sobre la revolución, o no te quiere hablar de la revolución, te quiere hablar de una persona. Exacto, muy De bien. una persona específica. De hecho, es el tipo de música que está empleando. No sé si decirle, no sé si atreverme a denominarla de una forma, decirle corrido, decirle balada, decirle algo. De hecho, es un corrido, sí, es un corrido tradicional. Ok, es que tenía esa incertidumbre. Pero pues es el tipo de música que, digamos, no se canta de manera elocuente, y no me refiero a la voz, porque la voz es bonita, pero no me refiero a que no es la elocuencia de un gran evento, no es, digamos, el redoble de tambores, es que este es el gran evento de la historia mexicana, es la historia de una persona y es una historia, digamos, como contada del pueblo. Ajá, muy bien. Es una historia para las personas y sobre una persona, y en ese sentido la canción se nota, o sea, todo el tiempo se puede notar el respeto y el aprecio que tiene. ¿Sí? Aquí te dicen, pero es que se hizo esto, es que se atrevió a hacer estas cosas, y lo que le provocó fue que, pues, cómo terminó. Pero yo recalco mucho que la canción es muy interesante porque la canción no se trata de, digamos, lo que uno me esperaría aquí de clase, de que es como un documento histórico con fechas y datos y tal cual, o sea, como cosas muy específicas, pero tampoco es como la historia de contar un cuento sobre este sujeto. Es un punto intermedio, vamos a hablar sobre la vida de alguien, pero no como si fuera una infografía, una lámina de cuál es la vida de esta persona. Aunque de hecho sí da fechas y datos y nombres, ¿eh? Sí los da. Ajá. Pero no es el estilo que esperaba. O sea, no es un estilo de presentarte un documento. No, pues claro, o sea, no es un documento
como los documentos textuales históricos, pero de hecho, en mi opinión, y se han hecho varios trabajos historiográficos sobre el corrido popular y cómo a través de los corridos populares podemos identificar cómo la gente entiende la historia, cómo le llega la historia, cómo conoce de historia, ¿no? Y en este corrido específico, que de hecho, pues a los demás, pues quiero saber quién siquiera investigó quién es la que lo canta, digo, ahí está, pues, pero si quiera saber quién es esta mujer, ¿no? Es, como dice Sergio, no es un corrido específicamente sobre la revolución, sino sobre un personaje de la revolución. ¿Quién es este personaje de la revolución del cual nos habla este corrido? Ajá, dice Abigail, creo que es una canción sobre la revolución en el sentido de que Zapata es la personificación del movimiento, así es, habla sobre Zapata, la muerte de Zapata, aunque sabemos que trató de una serie de levantamientos que no fue uniforme ni intencional. Ok, si no, este concepto contemporáneo de que no podemos entender o analizar a la Revolución Mexicana como un concepto uniforme, sino más bien como diferentes momentos de la Revolución Mexicana. La canción, el corrido, trata sobre la muerte de Zapata, ¿sí? ¿Qué les dice el nombre? ¿Cómo se llama la canción? Maximiliano, bueno, no, Maximiliano no puede hablar. La canción me pareció muy interesante, es una canción que representa la historia. Perdón, estoy leyendo lo que dice Ana Paola. La historia de Emiliano Zapata, me parece muy buena idea crear canciones con la vida de personajes históricos. Algunos de este tipo de canciones pueden ser utilizadas como herramienta de aprendizaje, desde una diferente forma de enseñar, ya sea para los niños. Nunca había escuchado una canción así. Abigail dice, es un corrido que forma parte del México postrevolucionario, indigenista y agrarista. Muy cierto. ¿Cómo se llama la canción? Estefanía, Elia, Anaísis. ¿Alguien se acuerda cómo se llama la maldita canción? La muerte de Emiliano Zapata, la muerte de Emiliano Zapata. No, les hace falta algo ahí. Es Bola Suriana. Bola Suriana, Bola Suriana. ¿Qué es? ¿A qué les refiere? ¿A qué les remite? ¿Qué les dice eso de Bola Suriana? Bola Suriana de la muerte de Emiliano Zapata. Me imagino que tiene que ver con la división del norte. Ajá, la división del norte es Pancho Villa, ¿eh? Sí. Ajá. Supongo que va por ahí Ajá. el asunto, ¿no? Trata de dos grupos, dos bolas, pelotones. Ajá, ajá, muy bien, muy bien. Eso era una forma típica o era una forma, una costumbre, ¿no? Que en aquella época decirle, ya te vas con la bola, pues, ¿no? Ajá, sí. Irte con los militares, pues irte con los revolucionarios, ya te vas con la bola, ¿no? Suriana, ¿a qué les remite? ¿A qué les refiere? ¿Qué les recuerda? ¿Qué les dice? Ubicación. Muy bien, El ubicación, sur. carnal. El sur, muy bien, bola suriana, la bola suriana de la muerte de Emiliano Zapata. Desde ahí nos está dando que datos específicos, si bien no son datos históricos como los que podríamos encontrar en un documento como el que les mostré del Acta de Independencia, desde el título, recuerden siempre los títulos, cuando uno analiza un documento, una carta, una canción, una novela, una película como documento histórico, cuando lo vamos a analizar como documento histórico, hay que ver desde los títulos. Desde ahí empieza el análisis, identificar qué es lo que nos quiere decir. A ver, dice Maximiliano,
El texto habla cómo algunas características influyen en el momento de redactar un texto. Ah, bueno, tú estás todavía con lo anterior. Muchas gracias, Max. Ahorita lo leo con calma. Entonces, desde ahí, ¿sí? Desde ahí inicia la lectura crítica, desde que identificamos cuál es el título, quién es el autor. Efectivamente, aquí el título, la obra, la canción, es de dominio popular. Difícilmente vamos a saber quién la escribió, pues, ¿sí? Sin embargo, sí podemos saber que la cantó una artista que se llama Amparo Ochoa, que formó parte de todo un movimiento musical mexicano que se conoció como los folcloristas, ¿sí? Y que ahí hubo una influencia, y como lo decía un poco Abigail, que forma parte más bien de este México postrevolucionario, que de cierta forma busca dejar una especie de registro de pues de estas formas de entretenimiento, pues de estas canciones, de estos grupos, ¿no? Que por ahí nos dice Ana Paola, que me parece bastante curioso, ¿no? Que, por ejemplo, la gran mayoría de mexicanos no hemos escuchado estas canciones, cuando casi en todas las fiestas de la revolución o de la independencia, pues se pone supuestamente música mexicana, ¿no? Y que esa supuesta música mexicana en realidad, pues, como nos diría Eric Hobsbawm, pues es otro invento. Digo, acá también es un invento, ¿sí? Sin embargo, estos corridos, estas músicas, estas letras, más o menos, no más o menos, surgen en ese momento. ¿Por quién? No lo sabemos. Es como el corrido de la Adelita, pues, ¿no? Supongo que habrán escuchado ese famoso del corrido de la Adelita. No se los quise poner porque es el más famoso, pues, ¿no? ¿Quién lo escribió? No lo sabemos, pero de que se escribió en ese momento y de que habla de la participación de las mujeres en la revolución y de que nos da datos importantes para interpretar la historia, por supuesto. Lo mismo este corrido, ¿no? Que no solamente pues nos da datos muy contundentes, como que fue en abril de 1919 cuando fallece en Chinameca, que bueno, que él estaba en Cuautla, que de hecho es Pablo González el que le ordena a Guajardo, que, o sea, uno de los compañeros de Zapata, no, Pablo González es un militar de alto rango, y le dice a Guajardo que finja un rendimiento al ver a Zapata para que así lo pueda emboscar y lo pueda asesinar. No sé qué más datos quieran, pero en la canción ahí hay varios datos, ¿no? Nos da fechas, nos da datos, nos da nombres, ¿no? Si esos no les parecen datos importantes para entender un fenómeno histórico, no sé qué más datos quieren, ¿sí? Entonces, a lo que vamos, ¿estás levantando la mano, Saúl? Sí, sí, solo para decir que ese es un factor que tienen todos los corridos. Todos los corridos, en especial de esa época, te dicen fechas, nombres, lugares. Hay un corrido en especial que se llama el corrido de Felipe Ángeles, También, sí, muy que habla famoso. lo mismo, hasta de cómo lo mataron, dice. Sí, muy bien. Y obviamente para los que les interesa este estudio de la música, estos trabajos de historia cultural, de movimientos artísticos, pues claro, con una canción no vamos a hacer todo un análisis historiográfico, ¿verdad? Pero una canción, la letra de una canción nos puede dar datos, nos puede dar pistas, nos puede eso ayudar a entender cómo se difundía la idea de la historia, qué ideas de la historia están ahí presentes. Es decir, cómo le hacemos preguntas al documento. Es ahora el siguiente ejercicio. Y claro, por supuesto, este escrito, si lo analizamos un poco a la luz de lo que nos propone Michel Desserteau, pues tiene una institución social, surge en algún momento, hay un porqué de este documento. ¿Estamos?
Ok, creo que le podemos sacar muchísimo más jugo a esa canción, pero lo que quiero, y les voy a dejar de ejercicio este fin de semana, es que ustedes busquen una canción actual, contemporánea, la que ustedes quieran. Ojo, no nada más porque les guste o porque sea de su artista favorito, sino en la que puedan identificar, ¿sí? Así como esta canción de Bola Suriana para la muerte de Emiliano Zapata, puedan identificar una serie de datos que les hable del contexto en el que vivimos, de la época en la que vivimos. Así como esta canción que canta Amparo Ochoa y nos da información, nos da datos de un contexto específico, quiero que hagan ese ejercicio, lo van a presentar el próximo martes, la letra, ¿sí? Eh, Siguiente, ¿qué me pueden decir de este documento que se los envié para que lo leyeran? Adelante, Luis Fernando. Hola. Hola, hola. Pues primero, pues es una carta, parece ser una carta. Ajá. Al empezar a leerla, se sentía rara, porque Uh-huh. se sentía como que estaba hablando de una forma extraña. Uh-huh. Entonces, se habla de una pelea, que no sé qué, Uh-huh. que este golpea al otro, Uh-huh. pero con con el nombre de como Comisión de Diversiones y Uh-huh. unas cosas raras, parece que está hablando, Uh-huh. no sé cómo decirlo, si está hablando en clave o Uh-huh. si tiene intenciones ocultas detrás de la forma en la que está redactando las cosas. Se ven fechas, se ven, o sea, se ve la frase de sufragio efectivo, no reelección. Y está la fecha de julio 11 del 22 y el último, la comisión de diversiones. Otra vez me llama la atención cuál es esta comisión de diversiones. Entonces, pues esas cosas creo que es como te estoy contando algo, pero el significado de esto que te estoy contando es otra cosa, que el receptor de esta carta obviamente lo habrá entendido, pero si alguien más la leyera, tal vez no. Me dio esa impresión. El micro no está prendido, no sé si estás hablando, pero Perdón, está... perdón, perdón, perdón. Gracias, Fer. Ana Paola escribió por aquí y sobre el otro documento creo que era una cita sobre una carta donde describen acontecimientos sobre unas peleas en el Teatro Arbeo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más sobre este documento? ¿Es una carta? Es más como un oficio Muy bien, es más un oficio. Ajá. hacia uno. Ay, no te escucho muy bien. Se escucha cortado. Algo mejor. Y bueno, dice Ana Paula, estaba en clave, algunas cosas no tenían coherencia, algunas palabras no la entendí, como la palabra riña. ¿No sabes lo que es una riña? ¿Alguien había escuchado la palabra riña? Y es una forma de decir pelea. Es una pelea, ajá. Ok, nos dice Jessica, no debería tener un sello oficial, sí, es una pelea, muy bien. A ver, ¿por qué, Jessica, por qué crees que no tiene un sello oficial? Por supuesto, no es una carta, es un oficio. Es Ajá. una transcripción. ¿Mande? ¿Sí me escuchas? Te escuchas muy entrecortada. Mejor es... Lo escribes. Muy bien. Ok, pregunta, ¿de dónde sale este documento?
Sí es una transcripción, ¿no? El documento original, pues no lo pude fotografiar ni sacar. Pues claro, por eso no hay ningún sello, es una transcripción tal cual. Es un documento de 1922. Dice Elia, yo lo que noté es que es un oficio con el fin de persuadir al receptor. Ok, ¿quién es el receptor? Sale de la Comisión de Diversiones, ¿sí? Pero además de la Comisión de Diversiones, ¿en dónde está este documento? Ahí arriba, dice. ¿En dónde está hospedado? ¿En dónde está alojado? ¿En dónde está resguardado este documento? En el archivo histórico En el de la Archivo Ciudad de Histórico México, de la Ciudad de México. Ahí en el está, ayuntamiento. dentro de el Fondo Ayuntamiento de la Ciudad de México, en el ramo Diversiones Públicas, volumen 182, expediente 1692, número 227 del año 1922. ¿Sí? Ahí, en ese archivo, dentro de ese ramo, dentro de ese expediente, se encuentra este documento que efectivamente no es el original, es una transcripción, porque los originales, dependiendo de los archivos, o solamente te los prestan para que los revisen, o en algunas ocasiones les puedes sacar fotos, en algunos archivos no le puedes sacar foto porque el flash o la luz lastima los documentos porque son documentos antiguos. Evidentemente, en algunos documentos no los puedes digitalizar ni tampoco le puedes sacar fotocopias porque son esos documentos antiguos que se pueden romper, que se pueden maltratar. No sé si recuerden que hace algunos días que estábamos viendo estos documentos que algunos de ustedes tenían, por ahí presentaban algunas de nacimiento, que de hecho eran ya de este siglo y ya se estaban despedazando. Pues imaginen, este es un documento de 1922, no es un documento tampoco súper antiguo, pero es un documento que ya va para 100 años, ¿sí? En 90 y tantos años, 98 años este documento, y que evidentemente pues es un documento que no te lo van a prestar así simplemente, ¿no? Después, ¿quién es el receptor de esta carta? ¿Quién está dirigida esta carta? Muchas gracias, Anaísis. Al señor presidente, muy bien, al señor presidente está dirigida esta carta, que la envían la Comisión de Diversiones. ¿Quién es el que está redactando este documento? ¿Quién redacta este documento? ¿Sí? ¿Cómo se llama el inspector de diversiones? Es G. Martínez. G. Martínez, no sabemos si G es Gonzalo, Gerardo, qué, pero es G. Martínez, ¿sí? Ya que está ahí usted, compañera Anaísis, ¿puede hacerme el favor de leer el documento? Voy a hacer un poco más grande. ¿Ya lo puedes ver? Dice, sí, Bien, gracias. el inspector de diversiones G. Martín, con fecha 5 de Los Corrientes, dice: tengo el honor de comunicar a usted las novedades ocurridas en las luchas efectuadas ayer en el Teatro Herbeu, que está bajo mi inspección. Las dos primeras se efectuaron sin novedad. La tercera, entre Charman y Petrov, en el transcurso de ella, el segundo dio al primero varios golpes a puño cerrado, dando tan fuerte a Petrov que lo hizo caer, inutilándolo. Para continuar peleando, como esto fue una verdadera riña, el señor Francisco Colín, inspector autoridad del teatro, y el suscriptor, nos dirigimos al foro para consignar a ambos luchadores por la riña. Estábamos en esto cuando se presentó el señor Manuel Bauche, alcalde, miembro del Consejo Cultural, y diciéndonos representante personal del C. presidente municipal, dijo no se consignará y que él asumía todas las responsabilidades, por lo cual tanto el señor Colín como yo nos retiramos. Debo hacer constar que solo el señor Shackman
tiene grandes simpatías en el público. Este lo hizo una verdadera manifestación, pero en cambio, si él hubiera sido el golpeado, el público habría hecho un verdadero escándalo. Los servicios de la policía y desinfección sin novedad. Los CSI interventores en sus respectivos puestos. Protesto a usted sí, mi atenta consideración y respeto. Lo que transcribimos a usted para su conocimiento, reiterándole nuestra atenta y distinguida consideración. Sufragio efectivo, no reelección, México, julio 11 de 1922. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Me Por favor. puedes mencionar, o bueno, no nada más tú, sino la pregunta es como para todos, cuáles son los personajes implícitos en esta narración y cuáles son las funciones de estos personajes implícitos en esta narración? Vamos a los dos sujetos que están en la riña, que es Sharman y Petrov. Ajá, que suponemos son que luchadores. ¿Vale? Que su- Parece. Ujú. Tenemos también al inspector, no es inspector, al señor Francisco Colín, no, sí, inspector Ujú. de autoridad del teatro, y Ujú. al alcalde Manuel Bauche. Ujú. Que él es miembro del Y- Consejo Cultural. Ajá. Ok, entonces, como verán, este documento, y quizás por eso les parezca a lo mejor un poco extraño, aunque todavía más o menos algunas figuras como estas existen. Obviamente, ubiquémonos, estamos en Ciudad de México, 11 de julio de 1922, acaba de pasar la Revolución Mexicana, se aproxima la Revolución o el Movimiento Cristero. Un teatro, el Teatro Ardeu, que fue uno de los teatros más importantes para la época. Estamos en una función, en un evento de lucha o de boxeo, de lucha libre en realidad, ¿no? Bueno, yo lo conozco, que sé que es de lucha libre, entre dos luchadores extranjeros, Chapman y Petrov. Muy bien, dice, parece como un reporte de estos judiciales de la riña. La Comisión de Diversiones parece un organismo encargado de los asuntos de entretenimiento. Por supuesto, durante esta época, y todavía siguen existiendo, ahora ya no les llamamos comisiones, ni este tipo de nombres, a veces un poco rimbombantes, pero en la época existían, obviamente, la policía, pero también existían comisiones y existían inspectores. De hecho, en ciertos espectáculos, en ciertos, por ejemplo, en los conciertos, en los teatros, en donde hay un espectáculo público, en donde hay alguna actividad, en donde, por ejemplo, vaya a haber algún concurso, debe de haber un interventor. No sé si se acuerdan de estos dichosos concursos que luego pasaban en la televisión mexicana, que presentaban al secretario, al interventor de la secretaría de quién sabe qué pegada, que le daba legalidad a los concursos. O sea, en estos espectáculos era necesario que estuvieran estos inspectores, que estuvieran estos comisionados, y el documento, este documento que es efectivamente un reporte de un incidente que sucedió dentro de una función en la que, y así tal cual estaba escrito, Petrov golpeó de manera muy fuerte a su contrincante, como nos dice aquí, inutilándolo. Cuando encontramos palabras escritas de manera inadecuada o incorrecta o con errores ortográficos que no son nuestras, que sí vienen en el documento, vamos a utilizar esta expresión latina, sic, que significa así estaba, pues, o así está en el documento. Yo no lo estoy modificando, yo no lo estoy cambiando, así está en el documento, ¿sí? Entonces nos explica que a partir de esa riña se generó, como nos dice, un zafarrancho, pues, se generó un problema en el lugar, ¿no? Se desencadenó por ahí algún tipo de problema, y por ello estos inspectores, G. Martínez y Manuel Bauche,
G. Martínez y Francisco Colín fueron como inspectores de autoridad del teatro, fueron a tratar de consignar, es decir, a tratar de detener a estos atletas, a estos deportistas por el zafarrancho que estaban haciendo, y Manuel Bauche, en su calidad como representante personal del presidente municipal y miembro del Consejo Cultural, les dijo: ni madres, no se los llevan, yo asumo las responsabilidades, y aquí no pasó nada. Y después, si se fijan en el mismo reporte que hacen estos inspectores, nos dan cuenta de que existían servicios de policía y desinfección, y que no había pasado nada, sin novedad. Sobre eso no hay novedad, pues, ¿no? Y ya, bueno, otro de los datos que llama bastante la atención es esta frase que, como ustedes recordarán, pues es atribuida a Francisco I. Madero, ¿no? Sufragio efectivo, no reelección, que curiosamente después de que Madero fue presidente fue asesinado y traicionado también. De hecho, la historia de la revolución es una historia de traiciones. La historia de México y la historia política de este país es una historia de traiciones. Pero bueno, lo que nos da contexto de la época, lo que nos da idea de la época y la fecha, 11 de julio de 1922, ¿sí? Este documento es un documento que, pues, en mi tesis de maestría, pues yo utilicé, pues obviamente porque, pues bueno, pues estaba yo estudiando los orígenes de la lucha libre mexicana, tratando de entender la lucha libre femenil. Ya leyeron aquel escrito que les presenté hace ya un mes más o menos, pero bueno, digamos, en la historia oficial de la lucha libre mexicana, y si ustedes, pues por simple curiosidad, googlean y buscan en internet, en Wikipedia, prácticamente todos los periodistas y los, digamos así, interesados un poco en la lucha libre mexicana, fechan como el inicio de la lucha libre mexicana, la fecha de 1933, septiembre de 1933, y señalan como eso, como el origen de la lucha libre mexicana. Y bueno, hasta de hecho, recientemente se impulsó el dichoso Día del Patrimonio, del Día de la Lucha Libre Mexicana, pues, y ya hablan de que en 1933 es la fecha en la que se inicia la lucha libre mexicana. Y si se fijan, este documento es de 9 años antes. Y de hecho encontré documentos todavía más antiguos, de 1919, de 1918, uno, en el que ya se hablaba de que en Ciudad de México se presentaban espectáculos de un deporte que se llama catch, un deporte francés, de wrestling, que era pues el estilo norteamericano, de boxeo, de judo y de lucha libre, ¿sí? Entonces, sin caer en estas, digamos, como en estas búsquedas de qué fue primero, qué fue después, de los orígenes, etcétera, lo que sí se puede demostrar con estos documentos es que la fecha de 1933 es inexacta, que si bien es cierto, esa fecha es la que da origen a una de las empresas más organizadas, por así decirlo, que ofrecía espectáculos de lucha libre, no es la única. Existieron empresas antes de la empresa comandada por Salvador Luterot, que a la postre y para los anales de la historia de la lucha libre mexicana se le considera el padre de la lucha libre, cosa que también es un error. Hay varios empresarios, hay empresarios mexicanos y norteamericanos que al menos con estos documentos estuvieron trabajando
10 o 15 años antes de este importante empresario que sí, lo vuelvo a repetir, es el que le da o el que crea la empresa más organizada. Sin embargo, no es ni el primero, no es el único, no es el que inició la lucha libre en México y tampoco es el padre de la lucha libre mexicana, ¿sí? Pero para poder decir eso hay que tener estos documentos, hay que tener estos datos, hay que tener estas evidencias, porque si no, lo que decimos, pues simplemente son opiniones, ¿sí? Y cuando uno hace una investigación histórica, no se puede basar simplemente en opiniones o en rumores. Hay que tener la evidencia, hay que tener los documentos, pero además hay que saber analizarlos, hay que saber leerlos, porque probablemente, como nos pasó con la canción, pues no entendamos algunas cosas, no identifiquemos algunas cosas, no hallamos o no conozcamos ciertas palabras o ciertos términos y no nos remitan o no nos den información. Cuando nos enfrentamos a documentos históricos para hacer una investigación histórica, que necesitamos documentos históricos, hay que saber leerlos, como nos dice y como nos va a explicar Michel Desserteau en esta lectura de la operación historiográfica que vamos a revisar la siguiente semana. Pues no sé si hubiera aquí algún comentario, alguna pregunta, algo que se nos esté olvidando, se nos esté escapando. Si no es así, pues bueno, que tengan buen fin de semana y nos vemos el próximo martes. Cuídense y que estén bien. Igualmente nos vemos. Adiós.